Pues Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, y se encuentra también con nosotros el abogado Carlos Mendoza, abogado precisamente del sindicato, a quien le damos también la más cordial bienvenida. Buenos días, abogado. Buenos días, gracias. Gracias. Pues vamos a iniciar contigo, Adriana Urrea. Pues el día de ayer, precisamente en el noticiario de Radar, en esta última emisión que presentó Luis Guillermo Hernández, pues hubo y se hicieron ahí varios señalamientos, incluyendo también pues el hecho de haberlos invitado a ustedes pues a dar ese derecho de réplica, y que ustedes pues declinaron esa invitación. Así que si fueras tan amable de contextualizar un poquito, Adriana, qué es lo que sucedió y pues dar respuesta a los señalamientos que se hicieron allí en ese programa. Así es, Ernesto, muchísimas gracias de verdad por el espacio y por permitirnos aclarar esta situación. De hecho, bueno, te he pedido que por favor nos hicieras favor de compartir algunas de las imágenes, sobre todo de tweets, de cómo se venía anunciando la información que se iba a transmitir el día de mañana. Debo decir que Luis Guillermo se comunicó con nosotros a través de la cuenta de Twitter del Subnotimex para decirnos simplemente que iba a dar una información sobre las aportaciones millonarias que hacía el Sindicato de Telefonistas a la huelga, que sí teníamos algo que decir. La verdad es que no teníamos nada que decir en ese momento, simplemente anticipábamos que iba a ser, pues iban a ser datos que no se apegan a la realidad. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en otro momento y porque es falso que nosotros estemos recibiendo esta situación, estos recursos. Sin embargo, más allá de esto, el motivo principal por el que no quisimos y nos reservamos nuestro derecho de réplica fue porque sentimos que había, además de darse estas aseveraciones falsas, hay una falta de respeto hacia el sindicato, hacia sus integrantes, hacia mi persona como representante de los trabajadores, y que consideramos que eso ya constituye un ataque directo hacia nuestra organización, y que lo vemos muy en el sentido de lo que ha venido trabajando la directora San Juana Martínez. Nosotros justo tuvimos oportunidad de ver la entrevista que se le hizo a la directora y en ningún momento se dio ese mismo trato, ¿no? Así había un sesgo muy significativo de lo que se estaba planteando. Y por eso fue que decidimos no dar la réplica el día de ayer y por el contrario, pues pedir un espacio en uno de los medios que es su espacio, que siempre se ha preocupado justo por corroborar la información, de tratar de buscar este equilibrio informativo, y que sobre todo esta cuestión, ¿no? Que no cae en afirmaciones sin corroborar, que no cae en insultos incluso, ¿no? Que esto es lo que sí vimos con Luis Guillermo, que incluso después de su transmisión hizo un mensaje de Twitter, mandó un mensaje de Twitter diciendo que quien responde inmediatamente al trancazo aplica el derecho de réplica, y cuando dan la respuesta en otro espacio, eso ya es manejo de daños o algo así. La verdad es que a mí me pareció una agresión, ¿no? Una provocación incluso, porque al final pues nosotros nos reservamos el derecho de informar o de dar a conocer lo que nosotros consideremos pertinente, y en ese caso buscamos medios que realmente sean serios, que traten de buscar equilibrio informativo y sobre todo que se apeguen a la verdad. Por eso fue principalmente que decidimos no dar esa réplica el día de ayer, que además, bueno, pues ya entraremos a detalle. Efectivamente, como lo anticipábamos, se basó en información desapegada más bien de la realidad, sacando de contexto todo lo que se menciona ahí. Y bueno, pues de ahí también les compartí material que iremos detallando más adelante. Ya.
Sí, porque parte de esta situación que de pronto parece que se pierde un poco en el contexto. La solidaridad entre sindicatos es algo muy común. O sea, en la Unión Nacional de Trabajadores y en otras coordinadoras y sindicatos independientes, el respaldo entre ellos mismos siempre se ha dado y eso tiene muchísimo tiempo, muchísimos años y fue una forma de defenderse de estas organizaciones sindicales independientes ante las grandes corporaciones como fue la CTM, la CROC, etcétera. Y eso me parece que es un punto que tiene que quedar en la discusión. Y yo lo sé de cierto, porque cuando fui líder sindical de la jornada, una huelga que me tocó encabezar, recibimos la solidaridad de otros sindicatos como telefonistas, como el propio ESME. El ESME nos prestó varias veces sus locales sindicales para nuestros eventos. Así es que esa solidaridad siempre ha existido y me parece que es importante señalarlo. No sé si usted quiere comentar algo sobre este tema, abogado, sobre esta situación que está ahora atravesando el sindicato de Notimex, sin olvidar que llevan ya más de un año, 14 meses en huelga en la calle. La gente en la calle está a la espera de una resolución, abogado. Claro que sí, gracias. Yo creo que sí has tocado un tema muy importante. La solidaridad por parte de las organizaciones sindicales. Hoy pareciera que eso está prohibido y yo creo que sí hay que resaltarlo. Constitucionalmente se permite la libertad de asociación entre trabajadores o entre organizaciones sindicales. Eso la propia Constitución lo establece. Es más, si nos vamos a la Ley Federal de Trabajo, hay un supuesto para irse a la huelga, que es una huelga solidaria, que no es muy aplicable, pero sin embargo normativamente está regulado en la ley. Entonces, yo creo que el tema es muy importante, pues las organizaciones históricamente se tienen que defender, no está prohibido ni constitucional ni legalmente, y así como los sindicatos, hoy se apoya al sindicato de Notimex, se han apoyado a otros sindicatos, no nada más en cuestiones de huelga, sino en cuestiones de violaciones al contrato, en ocasiones en revisiones, es un apoyo político, porque así es, en esos términos es un apoyo político que no está prohibido. Entonces, sí es importante que todos en lo general tengamos presente, quien maneja el tema laboral y más el colectivo, tiene presente que este apoyo solidario, constitucional y legalmente es permitido. Gracias. Ya. Gracias, abogado. Adriana Urrea, entrando en materia sobre los señalamientos y acusaciones que hay contra ustedes, precisamente señalaba pues que están recibiendo pues millones, se habló de cifras en millones, cifras escandalosas. Si pudieras dar una respuesta a esto, ¿cómo es el apoyo? ¿Quiénes les apoyan? ¿Con cuánto? ¿Qué tanto han recibido? Por ejemplo, ¿es el único sindicato que los ha apoyado? ¿Son otros? ¿Y de qué montos estamos hablando? Sí, no, para nada son esos montos que se mencionan. Déjame precisar justo que esta información que se maneja en el espacio con Luis Guillermo, sacan los estados financieros del sindicato de telefonistas, en donde lo que ellos refieren específicamente, y si me permiten, les pediría a los compañeros que nos apoyen con algunas de las imágenes que les compartimos sobre desplegados específicamente. Lo que plantean en esta supuesta investigación o revelación informativa es que se nos ha dado una cantidad muy significativa que se refiere a desplegados y difusión de radiodifusión. Ese, Leonardo, perdón, Adriana, sí. es el archivo 2 telefonistas, 3 telefonistas que nos envió Adriana Urrea. Sí, por favor. Simplemente para demostrarles que en ese reporte no se mencionan todos los desplegados de quienes a quienes corresponden, simplemente se mencionan desplegados y se hace la mención que ahí nos están dando un apoyo. Punto número 1, constituye los desplegados, todos los que se dan por parte de telefonistas. Es una bolsa que tienen teléfono para ese rubro. Primero. Segundo, eso incluye los desplegados o la difusión que hagan los propios telefonistas de sus actividades. Tercero,
El Telefonistas es una de las organizaciones que pertenece a la Unión Nacional de los Trabajadores, como comentábamos. Esta organización, esta central sindical, tiene 3 presidencias colegiadas y una de ellas corresponde a Telefonistas. Cuando se llega a hacer un acuerdo como el de trabajadores, de algún desplegado de UNT, en solidaridad con algún movimiento o en solidaridad con las demandas que tiene la propia organización, esos desplegados se pagan entre todas las organizaciones. Entonces, de ahí, de esa bolsa que tienen los telefonistas, pues también se va ese dinero para ahí. Entonces, no quiere decir que todo ese dinero que diga desplegados y difusión de radio va para el Subnotimex, que sí puede ser que alguna de esas haya ido para desplegados de que se diera a nosotros, pero no como telefonistas únicamente, sino como Unión Nacional de Trabajadores. Nosotros desde el primer momento, y nunca hemos negado este apoyo. Siempre hemos dicho que cuando nosotros nos fuimos a esta defensa de derechos, acudimos a la Unión Nacional de Trabajadores y les hemos pedido esta solidaridad. Así que eso no es exclusivo, digamos, esa cantidad no es exclusiva de nosotros. Punto número 1. Punto número 2, ese dinero jamás pasa a las manos del Subnotimex. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros pedimos en UNT, como central sindical, este apoyo para un desplegado, los sindicatos o el pleno de la UNT aprueba si se apoya o no esa solicitud. Y en todo caso, nosotros enviamos el documento o los puntos que necesitamos que se apoyen en el desplegado y la organización de medios de la UNT se encarga de hacer la gestión con los sindicatos para que les llegue el recurso y paguen directamente al medio de comunicación. Nosotros en ningún momento recibimos ese dinero, lo cual es fundamental que se aclare y que se sepa, porque ese dinero es de la bolsa de los sindicatos, se hace la cooperación, digamos, y se destina al medio en donde se publica el desplegado, que puede ser Proceso, que puede ser el Universal, cualquiera de los periódicos de circulación nacional y que en su momento llegó a ser incluso el periódico de La Jornada, que hoy nos pega mucho. Que déjame decirte nada más como anécdota, el primer desplegado al que se nos iba a apoyar se iba a publicar en La Jornada y La Jornada decidió no publicarlo porque se trataba del caso del Subnotimex. Así que desde ese momento se buscaron otros medios. Eso punto muy importante. El resto del recurso solo son apoyos significativos que se dan para mantener los campamentos, son simbólicos, muchos han sido en especie y siempre lo he dicho, así como el sindicato de telefonistas nos ha brindado este apoyo y con esta explicación que trato de dar, lo mismo colaboran el sindicato de la UNAM, la Asociación de Pilotos, que es ASPA, todos los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores en esta solidaridad. Nunca lo hemos negado, siempre lo hemos puesto ahí. De hecho, por ahí tenemos un desplegado en donde viene UNT, si me ayudan, que hasta la parte de abajo vienen quiénes son los 3 presidentes colegiados y siempre se ha querido sesgar al apoyo simplemente de telefonistas. Ahora, como decía el abogado, el apoyo que recibamos financiero o económico, en este sentido, de esta manera de solidaridad, no es ilegal. Lo que sí es ilegal es que la dirección de Notimex busque meterse a estos embrollos, porque eso constituye una intromisión en la vida sindical y esto es completamente ilegal y es lo que hemos pedido que detenga. Además, algo súper importante, si nosotros recurrimos al apoyo solidario de las organizaciones de UNT como de otros que están fuera de UNT, es porque no tenemos dinero, porque la directora se quedó con nuestras cuotas sindicales y porque además al secretario general que estaba se fue con el dinero de los trabajadores y a él no lo persigue. Nos persigue a nosotros que salimos
a defendernos y a exigir lo que marca la ley y lo que nos confiere la Constitución, nuestros derechos laborales. Se va el líder sindical con todo el dinero de los trabajadores, nos deja sin un peso y además la directora, en este ánimo de desconocer, se queda con todas nuestras cuotas sindicales. No tenemos un peso para salir a defendernos. Lo que hicimos fue recurrir a las organizaciones sindicales que son a las que nos debemos y las que nos han apoyado para seguir, para poder mantener esta huelga que hoy cumplió 434 días. O de dónde esperábamos que sacara ese dinero para poder mantener esos campamentos. Son campamentos, son carpas, es comprar galletas para que los compañeros estén en los campamentos. Todo eso tiene un costo y a veces los compañeros nos han dado esa solidaridad. A veces no nos dan recursos económicos, pero nos llevan galletas, nos han llevado cebollas, nos han llevado porque recibimos apoyo incluso de organizaciones del campo. ¿Por qué? Porque de esa manera es como se sostienen los movimientos sociales. Y tan es así que lo hemos dicho, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo sabe. Él estuvo en movimiento mucho tiempo y también llegó a recibir apoyos de estas organizaciones, de todos los sindicatos. Si no hubiera sido por el apoyo de la clase trabajadora, no hubiera sido posible que llegara hoy a la presidencia. Y por eso nosotros hemos insistido, nosotros, y lo he dicho también, muchos de los que estamos en la huelga de Notimex votamos por este gobierno. Así que también nos parece súper fuera de contexto que se diga que con esta huelga queremos desestabilizar al gobierno. En lo que nosotros queremos es realmente que este gobierno pueda mantener a su agencia de noticias, pero con funcionarios que realmente se apeguen al Estado de Derecho, que actúen en la legalidad, que es lo que no está pasando hoy y mucho menos en la agencia de noticias del Estado mexicano. Así que por eso digo que toda esta información que se da ayer está fuera de contexto. Además se habla de un presupuesto del año 2021 que, asumiendo que es una bolsa que tienen, ya no la están achacando a nosotros. Déjame decirte que hay muchos sindicatos que son apoyados por la Unión Nacional de los Trabajadores y en la que los telefonistas distribuyen recursos. Estamos hablando de trabajadores, el propio movimiento de los papás de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Es uno de los grandes movimientos que apoyan estas organizaciones y de ahí tenemos muchos conflictos laborales que se están apoyando. Cuestión de personas desaparecidas en estados, en Oaxaca, en Guerrero, movimientos como el de la Universidad Tecnológica de Nesa, que hoy enfrenta un conflicto colectivo, en fin, muchísimos movimientos sociales y laborales que así como nosotros no tienen ni un peso, pues de dónde podemos hacer para movilizarnos con el apoyo de las otras organizaciones. Y de nuevo, siempre esto de querer sesgar que solo nos dan dinero para estar ahí, esto no es nuevo, esto ha venido desde muchos meses. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que la dirección de Notimex, la directora, quiere desprestigiar un movimiento y decir que no es legítimo y que hay otros intereses detrás de esto. Y por eso busca sacar de contexto toda esta situación. Pero si no fuera por el apoyo de las organizaciones, de todas estas que hablo, no sería posible la defensa de los trabajadores. Y de nuevo, es ilegal que se cuestione por parte de la dirección o por parte, más allá de los trabajadores, que son a los que me debo y a los que me deben de pedir cuentas, los afiliados de este sindicato, a ellos les debo de rendir cuentas. El que la dirección pida que se aclare es una intromisión en la vida sindical y es ilegal. Y en todo caso, le exigimos que para poder continuar, que nos dé las cuotas sindicales que se quedó, y que entonces nos ayude a denunciar y a exigir y a pedir cuentas al secretario general que nos dejó abandonados y que se llevó todo el dinero de los trabajadores, porque ahí pasamos al tema de las demandas. O sea, nos dice que nos presentaron una demanda
por robo de celulares, cuando fueron los celulares que nos daban para trabajar y que no regresamos porque nos despidieron y nos cerraron la puerta, ya no nos dejaron regresar a las oficinas. Los teléfonos los tenemos ahí. Tenemos los documentos en donde se nos dio de resguardo y hemos dicho en las propias mesas que hemos tenido, hemos dicho, díganos en dónde los entregamos y ahí se los damos, porque no somos ladrones, porque tenemos los equipos, porque tenemos todo, pero nunca nos han dicho nada. Y por el contrario, hacen esta demanda que además pues la interponen mal, porque primero la meten a la Fiscalía Anticorrupción y después se las mandan a la Fiscalía Capitalina. Esto es simplemente con el ánimo de criminalizarnos. ¿Dónde está la demanda en contra de los que sí cometieron actos ilegales? El anterior comité ejecutivo del sindicato de Conrado García, no hay nada. La demanda, la única demanda que hay contra Conrado es por un compañero que lo hizo. Y nosotros le hemos dicho, nosotros lo vamos a demandar, pero necesitamos cerrar frentes, y ahorita nuestros frentes principales son las demandas individuales y la huelga. ¿Por qué? Porque nuestros recursos jurídicos son limitados y el abogado puede dar fe de eso. No podemos estar abriendo frentes nada más porque sí, para andar diciendo. Y entonces le pedimos a la directora que mejor se ocupe de eso y que nos ayude a que el anterior secretario general rinda cuentas y regrese el dinero de los trabajadores en lugar de estarse yendo contra nosotros, y que se siente a la mesa para que realmente logremos una solución. En esas demandas de la función pública ni siquiera dice de qué son. Y yo, si me permiten, que también fue otro de los documentos que les mandé un oficio oficial de la Secretaría de la Función Pública que manda a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde dice que no hay ninguna demanda abierta en contra de al menos los 43 personas que estamos pidiendo nuestra reinstalación, porque fue una de las supuestas pruebas que la directora quería presentar y que por eso no nos quería reinstalar. La propia Función Pública dijo, no hay ningún expediente abierto contra esos trabajadores. ¿Y dónde están de los que estaban en el comité ejecutivo anterior? Los liquidó el propio Conrado. Ya no iba a la agencia y le seguía pagando su liquidación, ¿no? Yeah. Y entonces, porque ellos sí los liquidan, a ellos sí que cometieron actos ilegales, no les hizo nada y se va contra nosotros. Que nos dé cuentas, y ella sí está obligada a rendir cuentas porque es funcionaria pública. ¿Dónde está todo el dinero que ya ejerció habiendo huelga y que es ilegal? Se ejerció todo el presupuesto de la agencia, incluyendo el capítulo 1000 que corresponde a sueldos y salarios en plena huelga, lo cual es completamente ilegal, y eso sí es motivo de sanción. Y lo puedo corroborar el abogado si quisieran los términos jurídicos o legales. Aquí tenemos al abogado para que pueda corroborar que eso sí es ilegal y la directora sí debería de estar dando cuentas sobre eso. Sí, porque no hay que desviar la atención, y lo digo porque en el chat de nuevo hay muchísimos comentarios y lo importante, y muchas críticas también, pero aquí lo importante es que no perdamos de vista algo que es muy sencillo. Se está violando la ley. Así es. Punto. No hay más discusión. La directora de Notimex está violando la ley. Y en este punto no podemos decir muchas cosas, pero la realidad al final del día es esa. Se está violando la ley. Y la directora de Notimex está también desacatando la instrucción presidencial de conciliar y llegar a un acuerdo. Eso me parece que es lo importante. Y en ese tema, abogado, creo que es lo fundamental, ¿no? Aquí hay una violación a la ley. No hay para dónde hacerse, ¿no, abogado? Así es. Yo creo que el tema es un poco contradictorio, que por un lado se cuestiona la legalidad de ciertos apoyos solidarios, y bueno, ustedes que son parte importante en el medio, pues ha habido declaraciones que tienen más de un año los compañeros y las compañeras en huelga, y resulta que todos los mandos medios y administrativos están cobrando su salario por supuestas actividades sustantivas que quisieron hacerlo valer en diferentes amparos. La huelga en este momento, ya se dijo que Notimex no es el único medio en el país para dar noticias, y que por lo tanto la huelga no afecta a los medios de comunicación en el país. Entonces, creo que eso sí es muy delicado, y yo creo que la gente responsable de la administración que tendría que revisar ese tema. ¿Cómo es posible que después de un año los directivos siguen cobrando su salario y los trabajadores
pues pidiendo apoyo, sufriendo las condiciones físicas y económicas en estos campamentos. Entonces yo creo que es un tema que sí se tiene que puntualizar. Y lo más importante, yo creo que la libertad de expresión es un tema muy, 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 muy valioso, constitucionalmente protegido, pero el tema es cómo se hace y cómo se dice, ¿no? Entonces, yo creo que estos espacios pues, permiten que se aclare, que la misma sociedad tome sus conclusiones, y yo creo que es el espacio importante. Gracias. Ya, gracias. Abogado, aprovechando ahí esta parte, en lo que toca a la condición y a la situación que se está llevando a cabo en la Junta de Conciliación y Arbitraje y en las negociaciones que se vieron interrumpidas, ¿en qué momento se está en este punto de la negociación? ¿Cuál es el paso a seguir? Porque pues esto se convierte en una suerte de ataques, confrontaciones, y que si una parte simpatizas con una, simpatizas con la otra, siempre en Rompeviento TV, cuando vamos a hablar de Notimex y San Juana Martínez, pues siempre nos caen así, pues como dicen ahí, pues de la corriente de San Juana Martínez. Eso ya lo sabemos y no por eso hemos renunciado a seguirlo abordando, aunque haya gente que nos esté ahí atacando, golpeando. Más allá de eso, abogado, la parte técnica de esta situación, ¿qué sigue ahorita? ¿En qué momento están? Se escucha tu audio, Adriana. Sí. Adelante. Sí, en el tema que nos encontramos tenemos dos temas jurídicos importantes. En lo individual tenemos más de 40 y tantas demandas, donde ya hay más de 15 laudos condenando a la reinstalación porque fueron despidos injustificados. Despidos injustificados bajo el argumento que por el proceso republicano de disminuir el presupuesto, pues no es una causal de rescisión, perdón. Ahí nuevamente se muestra la ilegalidad por parte de la administración. Son juicios que ya estamos en procesos de reinstalación. En la parte colectiva, pues la falta de voluntad política y de responsabilidad legal para llegar a un acuerdo con el sindicato obligó al estallamiento de la huelga, se declaró existentemente legal, seguimos negociando por parte del sindicato, porque del lado de la administración siempre ha habido evasivas y miles de pretextos que ustedes ya conocen. Ya se inició por parte del sindicato lo que se conoce la imputabilidad de la huelga, ya se desahogó, ya se desahogaron las pruebas y estamos pendientes de que la Junta emita el laudo correspondiente para que determine si hubo o no hubo responsabilidad por parte de Notimex sobre el estallamiento de la huelga por revisión salarial y por violaciones al contrato colectivo. En esa parte estamos. Yo no creo que tarde ya creo que falta ya muy poco para que la Junta se pronuncie y ahí tendríamos que ver. Sabemos perfectamente que tanto Notimex como el sindicato tiene derecho al amparo, pero dependerá del propio laudo que emite esta Junta. Pues sí, ese es un tema que está también en los tribunales y que tendrá que resolverse en algún momento. No sé si tengas algún otro cuestionamiento. Sí tengo. Adriana Urrea, precisamente, y hablando así, ahora sí que en plata, ¿cuánto dinero en estos señalamientos y acusaciones que hay? Porque ese es el discurso que ha tenido San Juana Martínez desde hace más de un año. Pero ¿cuánto dinero ha recibido el Subnotimex del sindicato de telefonistas en este año, 2 meses que llevan en huelga? Sí, mira, no voy a entrar a detalles porque no es el único sindicato del que hemos recibido recursos, pero sí puedo decir que no han llegado, no hemos recibido ni 100,000 pesos. O sea, son apoyos muy simbólicos, lo que recibimos directamente, apoyos para mantener las huelgas. Para mantener la huelga, los campamentos sobre todo, como yo decía, mantener carpas, mantener comida, mantener las mantas que hacemos, las lonas. Hoy con las lluvias, ayer nos cayó una
una tromba enorme aquí en la Ciudad de México, y aún así los ríos de agua pasaban por las casas de campaña. O sea, todo eso tenemos que estarlo haciendo. Pero de nuevo, son apoyos simbólicos esos, más allá de estas cantidades que se dan, que de nuevo, insisto, no pasan por las manos del sindicato porque van directamente a los medios de comunicación cuando hay un desplegado. Para nada alcanzan ni siquiera los 100,000 pesos que nos estarían brindando, y eso considerando apoyos de muchas otras organizaciones. Yo los invitaría de verdad a que puedan venir a los campamentos, que puedan darse una vuelta, que escuchen a mis compañeros y que vean las condiciones que se tienen que llevar a cabo en una huelga. No solo es llegar ahí, son muchos detalles que se tienen que ver, que si la luz, ver con qué nos vamos a alumbrar, las lámparas, sobre todo que ahora que nos cortaron la luz, o sea, Comisión Federal de Electricidad, es la comida, en fin, son muchísimas cosas, pero para nada, ni siquiera son cientos de miles lo que nos ha dado Telefonistas. Y de nuevo, no han sido los únicos, sí, nunca lo vamos a negar, hemos recibido ese apoyo solidario económico de Telefonistas del STUNAM, del SUTIN, de ASPA, de los compañeros del campo, del Frente Popular Francisco Villa, del Frente Popular Revolucionario, que están en otras organizaciones, en el Frente Amplio Social Unitario, en fin, pero no tiene que ver con estas cantidades millonarias de las que se hablan, y de nuevo, estos montos específicos que no son exclusivos para el Sud Notimex, no pasan por las manos del Sud Notimex. Así que tenemos toda la información, tenemos nuestra secretaria de Finanzas que lleva a detalle toda esta información. Si ustedes con gusto se las puedo compartir, sí, no me gustaría dar este detalle porque no quiero dejar a nadie, se me haría injusto mencionar solo el apoyo que hemos recibido de Telefonistas cuando hemos recibido de muchísimas organizaciones y simplemente ha sido en diferentes dimensiones, en diferentes montos. Hemos recibido montos de apoyo desde 500 pesos y ninguno de estos apoyos ha superado los 20,000 pesos, 25,000 pesos. Entonces, no, todo esto es fuera de contexto. Están sacando una cuestión que nada tiene que ver y que simplemente quiere desacreditar y echar para atrás una defensa que es legítima y que es de las y los trabajadores. Ya, pues Adriana Urrea y abogado Carlos, les queremos agradecer muchísimo que nos hayan tomado la llamada y pues bueno, lamentablemente quienes llevan 1 año y 2 meses en la calle acampando, pues tienen que rendir cuentas de quién les financia, quién les apoya, quién les da respaldo y cosa que no le vemos ningún problema. Por tanto, pues nosotros les pediríamos, Adriana, atendiendo precisamente esta oferta que haces, si nos pudieran hacer llegar precisamente, pues ahora sí que las cuentas, los apoyos que han recibido y también pues le estaríamos pidiendo pues lo mismo a Notimex, cuánto recursos y qué ha sucedido con los recursos, con la retención de los salarios, de los sueldos de las y los trabajadores. ¿Cuántos recursos tienen? ¿En dónde están? ¿Y por qué ellos sí están cobrando y la gente que está en la huelga no, desde hace 1 año, 2 meses? Así que en esta parte de pues, rendición de cuentas, pues en este ánimo, Adriana Urrea, si quieren ustedes callar bocas, pues les pediríamos que nos compartan eso. Ya nosotros lo estaríamos también publicando y pues haciéndoles algunas preguntas si consideramos si tenemos dudas con la documentación que nos puedan enviar. ¿Es posible? Por supuesto, claro que sí. Nuestro interés siempre ha sido ser transparentes, dar a conocer la información precisa. Y bueno, pues no tenemos mayor reparo en eso. Siempre hemos tenido y dado la información con documentos en mano, así que no hay ningún problema por eso. Y cuenta con ello. Ok, pues muchas gracias a los dos, que tengan muy buena tarde y seguimos en comunicación. Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo.
Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bueno. Sí, es importante la transparencia. Y mira, Ernesto, en el chat hay muchos comentarios en sentido de que por qué no se dio esta aclaración en el espacio donde se presentó la información en Radar. Bueno, pues Adriana Urrea lo aclaró al principio de la conversación. Ellos decidieron que querían hablar aquí. Y es así, porque esto no se trata de ninguna forma, de ningún juicio al trabajo de Luis Guillermo, que yo lo personal lo aprecio muchísimo, lo respeto todo. Siempre ha habido un respeto profesional enorme. No es esto unos contra otros, no. Se trata de un tema que va inclusive más allá de nosotros mismos. Sí, ahí está. Ahí precisamente Adriana Urrea me mandaba las ligas de los tweets y nos mostraba esta parte que habían hablado en el sindicato. Te voy a pedir, por ejemplo, que pongas la imagen, Leonardo, Juárez Hernández Urrea, que tienes ahí. Juárez Hernández Urrea, que tienes ahí. Esa es una imagen de cómo se anunció precisamente en Radar el programa de Luis Guillermo Hernández, en donde dice el viejo y en mayúscula cacique, regresa minúscula sindical, Hernández Juárez detrás de la huelga de Notimex, y pone esta imagen que está ahí. Luego te voy a pedir que pongas esta otra imagen que me mandaba Adriana, que es el número 2, anuncio entrevista San Juana. Esta es la otra imagen. Y ellos decían, es que en todos los casos, cuando anuncia entrevistas o el tema, algo que tiene que ver con nosotros, pues siempre hay una connotación de desacreditarnos, y en el caso de San Juana, pues no le hace prácticamente pues ningún cuestionamiento, y a ella no le da el mismo trato que nos da a nosotros. Y me mandaba también precisamente, tienes ahí una imagen que dice 3 retweets San Juana, 4 retweets San Juana. No sé si hay otros, pero ese que dice 3 retweets San Juana, 4 retweets San Juana, y que es precisamente los retweets que estaba haciendo San Juana Martínez, y usando pues incluso las mismas imágenes que se usaban en los carteles de la promoción. Y ella decía, pues es que es muy, muy claro y muy abierto. Si hablamos de transparencia, lo que decía es, pues ¿por qué no da el mismo trato? Es muy claro que San Juana Martínez y Luis Guillermo pues tienen un vínculo ahí muy, muy cercano, y no es el mismo trato con nosotros. Y bueno, pues ese es precisamente el planteamiento que nos hacía el Notimex, y decía, pues preferimos una entrevista con ustedes y no se detengan en las preguntas, háganos las preguntas, pues que aquí está otro retweet de San Juana, pues, ¿no? Pues que bueno, además, pues San Juana nunca nos había retuiteado tanto a rompeviento como en este programa. Y nada más para concluir esta parte, el día de ayer se ventilaron también en redes sociales pues una situación que tiene que ver con la directora de Notimex, San Juana Martínez, con la Secretaría de la Función Pública. Hay un tuit, tienes ahí una imagen que es San Juana SFP Pública. Y este es un tuit que publicó la directora de Notimex, San Juana Martínez, el 31 de marzo pasado. Decía, buenas noticias, hoy recibí de parte de la Secretaría de la Función Pública la notificación de archivo de la denuncia presentada en mi contra por falta de elementos. Se reafirma mi inocencia ante las difamaciones y la campaña de acoso y linchamiento. El asunto es que este tuit, San Juana lo publica
el día que el presidente... Oigo mucho ruido por ahí, Leonardo. ¿Podrías silenciarlo? Gracias. Entonces, este tuit que publica San Juana Martínez lo está publicando el día que el presidente López Obrador pues salió en su defensa, y después ese día ella publica esta exoneración de la Secretaría de la Función Pública. El problema es que la Secretaría de la Función Pública pues ayer precisamente publicó un comunicado en donde pues hace un señalamiento pues contrario. Es que se llama Función Pública Notimex. Leonardo, por favor. Y este es el documento oficial de la Secretaría de la Función Pública, donde pues literalmente pues desmiente. Resulta que este documento que publicó la directora de Notimex pues no era cierto, era otro fake news más, y que ese es precisamente parte pues del comportamiento reiterado que ha tenido la directora de Notimex, San Juana Martínez, y que es la propia Secretaría de la Función Pública la que está publicando este documento oficial, donde no han terminado las investigaciones, siguen las investigaciones abiertas contra la directora de Notimex, San Juana Martínez. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dar por concluido esta parte y vamos a pasar, mi querido Alberto Nájar, con nuestro siguiente invitado, que le agradecemos que nos haya aguantado varios minutos más, pero bueno, era un tema que necesitábamos pues darle ya un finiquito. Adelante, Alberto Nájar. Sí, así es, nada más puntualizar. El tema no es Luis Guillermo, el tema es la huelga y la confrontación con la directora de Notimex, que yo no quito el dedo del renglón, está violando la ley. No hay vuelta de hoja, no es de nosotros o con nuestro querido compañero Luis Guillermo, no. El tema ese es el de fondo. La directora de Notimex viola la ley y también publica fake news.